En lo que respecta al consumo de cannabis, una de las creencias que tiene la sociedad sobre esta sustancia es que se trata de una droga peligrosamente adictiva. Es decir, se piensa que la mayoría de personas que consumen cannabis pueden volverse dependientes. No obstante, se trata de un asunto sumamente complejo que comprende otros factores que van mucho más allá de la propia sustancia. Pero como se verá más adelante, la preocupación por la adicción al cannabis es una preocupación exagerada, y ha sido exagerada principalmente por la gran campaña de desinformación que surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX, por las mentiras que se siguen difundiendo en los medios de comunicación y por los rumores que viajan de persona a persona sin ningún tipo de fundamento. Ya que existe una gran cantidad de información que demuestra que el cannabis es una sustancia mucho menos adictiva que el alcohol o el tabaco e incluso menos adictiva que diversos fármacos. Así que en este video me tomaré la molestia de desmentir la creencia que señala que la marihuana o cannabis es una sustancia peligrosamente adictiva. Pero antes de empezar, les recuerdo que en este canal no se promueve el consumo de ningún tipo de sustancia. Este video es meramente informativo y se enmarca en la política de contenido educativo, documental, científico o artístico de YouTube. Y habiendo hecho esta aclaración, ahora sí, comenzamos. En el tema de las drogas, el término adicción se utiliza para hacer referencia a una condición, un comportamiento o una conducta en la que un individuo, luego de utilizar de forma inapropiada o excesiva determinada sustancia, llega a ser en cierto modo y en cierta medida dependiente de ella, pudiéndose tratar de una dependencia fisiológica o psicológica. Según diversos especialistas, una adicción puede ser considerada como una enfermedad del cerebro con entidad propia, que se caracterizaría por la búsqueda patológica de recompensa a través del uso de determinada sustancia. Pero de forma más sencilla, una adicción o dependencia se puede entender como un hábito que se torna problemático y que en consecuencia perjudica otros aspectos de la vida. En el año 1964, un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó sustituir los términos adicción y habituación por el término dependencia, ya que esta palabra se vinculaba al tema y a sus implicancias con mayor precisión, y desde aquella recomendación el análisis científico de este asunto empezó a girar en torno al término dependencia. Sin embargo, en la actualidad los términos adicción y dependencia son palabras que se utilizan de forma indiferente para hacer referencia al mismo fenómeno. Entonces, teniendo ya una idea de lo que puede ser una adicción o una dependencia, veamos cuáles son los criterios científicos que se utilizan para determinar si efectivamente una persona puede ser diagnosticada con dependencia o adicción a determinada sustancia. Según la clasificación internacional de las enfermedades, una persona puede ser diagnosticada con síndrome de dependencia a la marihuana o a otras sustancias cuando presenta 3 o más de los siguientes síntomas: un poderoso deseo de consumir la sustancia, dificultad para controlar el consumo de la misma, persistencia en el uso aun cuando existen consecuencias perjudiciales evidentes, asignación de mayor prioridad y tiempo al consumo de la sustancia que a otras obligaciones, aumento en la tolerancia hacia la sustancia y un estado de abstinencia por dependencia física. Por otra parte, en la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se ofrecen criterios casi idénticos a los de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Según este manual, para que una persona sea diagnosticada con el síndrome de dependencia a la marihuana o a otras sustancias, debe presentar 3 o más de los siguientes síntomas en cualquier momento dentro de un mismo periodo de 12 meses. Tolerancia a los efectos de la sustancia, abstinencia tras suspender el consumo, consumo de cantidades mayores durante periodos de tiempo más largos, intentos sin éxito de controlar o reducir el consumo, gasto de una mayor cantidad de tiempo buscando la sustancia o recuperándose de sus efectos, reducción de otras actividades y obligaciones y continuidad en el uso de la sustancia a pesar de los problemas físicos o psicológicos. Pero por otro lado, este mismo manual señala que el número de personas que buscan tratamiento por dependencia o abuso de cannabis es mucho menor en comparación con otras sustancias. Y como se verá más adelante, esto se debe a que la magnitud de la dependencia a la marihuana y el porcentaje de personas que llegan a padecerla es mucho menor en comparación con otras drogas legales e ilegales. Y en lo que respecta a la adicción o dependencia al cannabis, la información
información proveniente de diversas fuentes es muy variada e incluso contradictoria, pero un análisis simple de esta información desde un enfoque objetivo y no prejuicioso ni sesgado puede ayudar a despejar la gran mayoría de dudas que la sociedad tiene con respecto de este asunto. Y en primer lugar, lo más importante que hay que mencionar es que a pesar que la marihuana se ha consumido desde hace miles de años, antiguamente nunca se habló de ningún tipo de adicción ni dependencia al cannabis en ninguna parte del mundo. En realidad, la creencia de que la marihuana era una sustancia adictiva surge a mediados del siglo XX con la campaña de desinformación impulsada por Harry Anslinger y por otros personajes en Estados Unidos. No obstante, como se verá a continuación, desde aquel entonces diversos estudios y diversas investigaciones ya desmentían esta creencia. Por ejemplo, en el año 1938, un año después de prohibirse el cannabis bajo el acta de impuesto a la marihuana, se designó un comité para estudiar diversos aspectos relacionados con el consumo de cannabis en la ciudad de New York. Estas investigaciones estuvieron dirigidas por el señor Fiorello LaGuardia, que en aquel entonces era el alcalde de la ciudad. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el año 1944 en el informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York, y uno de los puntos más importantes por destacar con respecto de la adicción es que este informe concluyó que la práctica de fumar marihuana no llevaba a la adicción. Por otra parte, en el año 1951, la Fundación Educativa de Narcóticos de América, una fundación estadounidense dedicada a la información y a la prevención del uso de drogas, presentó la película llamada Asunto Narcóticos, un breve documental que estaba dirigido a las fuerzas del orden y no al público en general, en el cual se decía lo siguiente sobre la marihuana. Este narcótico, a diferencia de los opioides, los sintéticos y la cocaína, no es adictivo. Y seguidamente se explica que por no adictivo se entiende que el usuario de marihuana, al ser privado de la droga, no experimentará la agonía de la abstinencia, es decir, que no sufrirá una necesidad o una búsqueda compulsiva o enfermiza de la sustancia, y también se indicó que el usuario puede habituarse, pero que el uso puede ser descontinuado. No obstante, en tiempos más recientes diversas investigaciones han encontrado que en realidad sí existe cierto porcentaje de personas que pueden volverse dependientes de la marihuana. Sin embargo, se trata de un número mucho menor en comparación con otras sustancias y se debe a diversos factores más que a la propia marihuana. Según el libro Marihuana y Salud, que constituye un trabajo muy riguroso y extenso sobre este asunto, se estima que solo entre el 9 y 10% de los usuarios de cannabis desarrollarán dependencia, y este dato concuerda con los datos que proporcionan otras fuentes de información. Además, si alguien observa la realidad objetiva, notará claramente que en relación al astronómico e incalculable número de personas que consumen marihuana a lo largo del mundo, efectivamente son muy pocas las que pueden llegar a desarrollar dependencia o un consumo problemático. En el año 2014, el profesor Wayne Hall de la Universidad de Queensland en Australia publicó una extensa revisión de estudios científicos sobre el cannabis comprendidos entre los años 1993 y 2013, es decir, estudios en un periodo de 20 años. Y de acuerdo con esta revisión, el profesor Hall señaló que el riesgo de padecer dependencia entre aquellos que alguna vez consumieron cannabis se estimó en un 9%, y como se puede observar, este dato coincide con la información presentada en el libro Marihuana y Salud. Pero en la revisión del profesor Hall también se incluye el riesgo de dependencia para usuarios de otras sustancias, y se describe que desarrollarán dependencia aproximadamente el 32% de los consumidores de nicotina, que es el principal compuesto activo del tabaco, el 23% de los usuarios de heroína, el 17% de los usuarios de cocaína, el 15% de los usuarios de alcohol y el 11% de los usuarios de estimulantes. Por lo tanto, tal como se puede observar, el alcohol y el tabaco, que son sustancias legales y mucho más perjudiciales, son más adictivas que la marihuana, y este es un hecho que describen varias fuentes de información. Otro dato de gran relevancia considerando la polémica del tema es el que nos proporciona el Dr. Lester Greenspoon en el documental The Union. De acuerdo con el doctor, dos investigadores concluyeron que el cannabis es incluso menos adictivo que el café, y considerando que el café es clasificado como un estimulante, este dato coincide con los datos presentados en la revisión del profesor Hall, en el que se concluye que el riesgo de dependencia por estimulantes supera al riesgo de dependencia por marihuana. Por
Por otra parte, según el Dr. Gabor Mate, que es un reconocido especialista en adicciones, una persona que consume una sustancia pero no perjudica su vida normal, de ninguna manera puede ni debe ser considerada como adicta. Y si observamos la realidad, precisamente esto es lo que ocurre con la mayoría de los usuarios de cannabis, ya que existen millones de personas a lo largo del mundo que son usuarios de cannabis y llevan su vida de forma completamente normal y sin problema. Y si consideramos que solo el 10% de los usuarios de cannabis desarrollarán dependencia, esto significa, obviamente, que el 90% de las personas que consumen cannabis no desarrollarán dependencia. Asimismo, el doctor explica un asunto muy importante con respecto de las adicciones, y esto es que según diversas investigaciones, las adicciones dependen en mayor medida del individuo y de las diversas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Según una investigación que cita el doctor, cuando una persona en edad temprana sufre algunos traumas como abusos físicos, sexuales y emocionales, violencia familiar, separación de los padres o un divorcio rencoroso, muerte de algún familiar o adicciones en los padres, el riesgo de volverse dependiente de alguna sustancia aumenta de modo exponencial. Según el especialista, para cuando una persona acumula al menos 6 de estas experiencias en la niñez, el riesgo de volverse dependiente de sustancias aumenta en un 46% en comparación con una persona que no ha vivido estas experiencias. Asimismo, el doctor explica que es necesario hacer una distinción entre el simple consumo de sustancias y lo que es en realidad la dependencia o adicción a las sustancias. Por esta razón, el doctor interpreta que la guerra contra las drogas es también una guerra contra las personas, específicamente contra aquellas personas que han sufrido episodios adversos en diversas etapas de su vida, y considera que la adicción ya es suficiente castigo como para agregarle castigos innecesarios a la persona. Por otro lado, en la actualidad aún sigue siendo difícil comprender si la marihuana es una sustancia que por sí sola pueda generar dependencia en las personas que la consumen, ya que como se ha podido observar, existen diversos factores que ejercen una gran influencia sobre el desarrollo de determinada adicción, y no solo algunos episodios adversos a lo largo de la vida, sino también algunas características propias de cada persona, como los rasgos biológicos, genéticos e incluso psicológicos. Con la información disponible en la actualidad, es posible hacer algunas estimaciones que nos ayuden a desmentir el tan sonado mito que afirma que la marihuana es una sustancia peligrosamente adictiva. No obstante, también es importante analizar brevemente el contexto histórico de la planta y el papel que desempeñó la desinformación en el surgimiento de este y de otros mitos, ya que, como bien se sabe, fue precisamente la campaña de desinformación lo que llevó a decir cosas falsas de la planta y de quienes la utilizaban. Y por lo que se sabe, antes de la prohibición originada en Estados Unidos, prácticamente no se reportaban casos de personas adictas a la marihuana, y en caso de reportarse algún caso de consumo problemático, se trataba de algo ínfimo que no constituía un mayor problema social. Incluso, por sorprendente que parezca, se sabe que históricamente la marihuana se utilizaba para combatir diversas adicciones, pero resulta curioso que luego de establecerse y de extenderse la prohibición, el número de personas adictas a la marihuana se haya incrementado de forma rápida y significativa. En el documental The Union, el Dr. Lester Greenspoon explica que en Estados Unidos, cuando alguien era detenido en posesión o por consumo de marihuana, se le daba a elegir entre una sanción o un tratamiento. Por razones obvias, la gran mayoría de los detenidos, que por lo general eran jóvenes o adolescentes, elegían un tratamiento, y una vez en él, sin diagnósticos precisos ni rigurosos, directamente eran considerados como adictos. En consecuencia, el número de supuestas personas adictas a la marihuana que se presentaba al público era una cantidad sumamente alta. Pero en realidad no se trataba de personas con los síntomas característicos de la adicción o la dependencia. Sin embargo, entre la confusión y con toda una gran campaña de desinformación en contra de la marihuana, se popularizó la creencia de que esta sustancia era una droga peligrosamente adictiva. Como ya se ha visto, en tiempos más recientes se ha determinado que sí existe cierto porcentaje de personas que pueden volverse dependientes del cannabis, aproximadamente solo el 9 o 10%. Sin embargo, la evidencia científica y la realidad demuestran que la marihuana es una sustancia mucho menos adictiva que algunas drogas legales como el alcohol, el tabaco o los fármacos, y menos adictiva que algunas sustancias ilegales como el crack, la cocaína o la heroína. Y esto también implica que la marihuana es una sustancia mucho más segura y mucho menos tóxica que las drogas legales e ilegales que ya les he mencionado. No obstante, también en la actualidad, diversos especialistas y una gran cantidad de consumidores afirman que la marihuana no genera dependencia física y señalan que lo que se produce en realidad es una leve o ligera dependencia psíquica o psicológica
psicológica, que no constituye los problemas de gravedad que se manifiestan con el consumo de otras sustancias. Otro dato muy importante en este asunto es que no se sabe con precisión si las personas que desarrollan dependencia la desarrollan como consecuencia del consumo de marihuana pura y natural o si la desarrollan tras consumir algún tipo de marihuana adulterada proveniente del mercado negro. Ya que, como bien se sabe, lo que hace la prohibición al mantener a la marihuana al margen de lo legal es incrementar los riesgos para los usuarios, que al no poder cultivar la planta se ven obligados a adquirirla del narcotráfico, que es de donde provienen las sustancias adulteradas y altamente tóxicas y perjudiciales. Sumado a ello, es importante mencionar que por desconocimiento o por ingenuidad, una gran cantidad de personas a lo largo del mundo han llegado a consumir sustancias adulteradas creyendo que se trataba de marihuana, y en la mayoría de los casos las consecuencias han sido devastadoras e irreversibles. Como se sabe actualmente, aunque este hecho no reciba una amplia difusión, a diferencia de otras sustancias, el síndrome de dependencia a la marihuana no se manifiesta de forma tan drástica, es decir, se trata de un problema mucho más leve. Por ello, las repercusiones físicas y psicológicas para los usuarios son menores y existe un mayor éxito en los tratamientos que combaten la adicción o la dependencia a esta sustancia. Adicionalmente, se sabe que por lo general, la dependencia a la marihuana se desarrolla cuando el consumo es sumamente excesivo y durante periodos de tiempo sumamente largos. Sin embargo, hay personas que aún con el uso diario no desarrollarán dependencia ni otro tipo de problemas. Pero también es importante y necesario mencionar que según diversas investigaciones, cuando el consumo de cannabis empieza en edades tempranas, sí existe un incremento en el riesgo de desarrollar dependencia. Por otra parte, también es importante mencionar que el THC, que es el principal compuesto activo del cannabis y el responsable de los efectos psicotrópicos, es una molécula que se elimina lentamente del organismo, y precisamente según el Dr. Manuel Guzmán, que es uno de los investigadores más importantes en el campo del cannabis y del sistema endocannabinoide, esto también explica por qué en la mayoría de los casos el cannabis no genera lo que se entiende como adicción o dependencia. Según el doctor, cuando el cuerpo va eliminando el THC, el organismo se adapta fácilmente a esa eliminación progresiva. Por lo tanto, no se genera en la persona una búsqueda compulsiva de la sustancia. Por esa razón, es más difícil que se produzca un síndrome de abstinencia por cannabis y, en consecuencia, es mucho más difícil que una persona se vuelva adicta o dependiente del cannabis. En ese sentido, esto también explica por qué con otras sustancias sí puede producirse cierto nivel de dependencia, y en parte ocurre porque a diferencia de los compuestos del cannabis que pueden permanecer hasta por un mes en el organismo, otras sustancias son eliminadas rápidamente, a veces en menos de una semana. Por lo tanto, el cuerpo sufre una eliminación drástica y esto puede producir una búsqueda compulsiva de determinada sustancia para experimentar nuevamente sus efectos, transformándose todo esto en un hábito problemático o en dependencia. En resumen, son realmente muy pocas las personas que pueden desarrollar dependencia al cannabis en comparación con los millones de usuarios que consumen sin problema alguno, y también es menor el porcentaje de personas que pueden volverse dependientes del cannabis en comparación con otras sustancias legales e ilegales. Y dentro de esa cantidad de personas que pueden desarrollar dependencia al cannabis, también es necesario determinar con precisión qué otros factores juegan un papel importante, ya que, como se ha visto, no solo la sustancia es determinante en el asunto, sino también algunas características propias del individuo, como algunos rasgos biológicos, genéticos o psicológicos, incluso las convicciones personales, las relaciones familiares, las relaciones sociales y el entorno en el que se desenvuelve. Además, es evidente, como en el caso de otros mitos relacionados con la marihuana, que el desconocimiento de estos temas por parte de la sociedad se debe principalmente a la campaña de desinformación que se levantó contra la planta en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pero con la información descrita no solo se derrumba el mito de la peligrosa adicción, sino también la supuesta lógica de la prohibición, ya que una buena parte del discurso prohibicionista se basa en los supuestos peligros del cannabis, entre ellos el peligro de la adicción, que, como se ha podido ver, no tiene ni la magnitud ni la exageración que nos hicieron creer. Y para reforzar la información descrita más allá de lo que dicen las investigaciones, o por si piensan que trato de blanquear el tema o minimizar los aparentes peligros de la planta, considero pertinente mencionar que también soy usuario de la planta desde hace 5 años y que, al igual que la mayoría de usuarios a lo largo del mundo, nunca he tenido ningún tipo de consumo problemático ni el mínimo síntoma de dependencia o adicción. Entonces, para finalizar, recuerden que el cannabis o marihuana es una sustancia incluso menos adictiva que el alcohol o el tabaco, y que el supuesto peligro o riesgo de volverse dependiente ha sido extremadamente exagerado con el propósito de desinformar y engañar a la sociedad. Simplemente sean
sean responsables en el ejercicio de su libertad y no perjudiquen a los demás. Así que si les ha gustado este video, recuerden dejar su like, recuerden hacer su comentario y lo más importante, recuerden suscribirse a este canal para ayudar a que este proyecto siga creciendo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y recuerden compartir este y los demás videos con todos sus amigos y familiares y en todas sus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y ya nos estaremos viendo con un próximo video.